Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano el garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote, ¿qué? Lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, repita conmigo, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Vamos a repetirlo otra vez. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a leer hasta ahí, oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, colocamos en tus manos esta escritura. Oro para que tu Espíritu Santo tome mi vida y para que cada palabra que fluya de mi boca sea guiada por el poder del Espíritu de Dios. Habla, te lo pido, y enséñanos tu palabra, que no predique yo, sino tu Espíritu a través de mí. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comenzamos este estudio, la decadencia, ahí está en la pantalla, la decadencia moral del sacerdocio. ¿Por qué la decadencia moral del sacerdocio? Porque el pecado no lo cometía la gente, el pecado lo estaba cometiendo los sacerdotes. Los sacerdotes en el pueblo de Israel es como decir hoy los pastores en el pueblo cristiano, eran los líderes espirituales en Israel, eran las personas que tenían que dar, no oigo, ejemplo. Y en vez de dar un buen ejemplo al pueblo, lo que estaban haciendo era desagradar a Dios y dar un pésimo testimonio. ¿Cuál era el testimonio que estaban dando? Pues que se estaban robando las ofrendas que le pertenecían ¿a quién? Yo no escucho, a Dios. Cuando el pueblo de Israel traía a Dios una ofrenda
un sacrificio, porque esas eran las ofrendas de aquel tiempo. Venía un judío a traer un sacrificio de paz a Dios, ofrecía un cordero, una oveja o cualquier animal limpio que Dios permitía. Era la orden de Dios que primero el animal fuera sacrificado, quemada la grosura, los riñones, el hígado, toda esta grosura debía ser ofrecida a Dios. Y Dios permitía que el sacerdote, como ya enseñé hace 8 días, el sacerdote tomara una parte de esta ofrenda, y era la espaldilla y el pecho del animal. Pero parece ser que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Fines, no estaban satisfechos con la porción, sino que querían más. Entonces enviaban a los siervos cuando se estaba ofreciendo el sacrificio, y el siervo, por orden del sacerdote, metía un garfio de ¿cuántos dientes? De 3. Era una varilla con 3 ganchos, como estos ganchos que usan las personas que han perdido las manos, algo parecido. Lo clavaban en la carne y se llevaban lo mejor para el sacerdote. Pregunto, ¿esto lo aprobaba Dios? No. Dios se sentía ofendido por este abuso que estaban cometiendo yo no escucho, los sacerdotes. Yo les hice una comparación con el tiempo de hoy. Hoy pues no hay sacrificios de animales, pero hay ofrendas que se ofrecen en el alfolí, ofrendas económicas, dinero que se pone en las arcas de las iglesias para sostener la obra de Dios, para bendecir la casa de Dios, porque Dios quiere que su casa esté bien, que no le falte nada. Pero lamentablemente hoy también hay garfios de ¿cuántos dientes? De 3, que muchos ministros meten en las ofrendas de Dios y se llevan la mejor parte para ellos. Pregunto, ¿Dios aprueba esto? No, es igual, es lo mismo, está cometiendo el mismo pecado de pretender que todos los diezmos son para el ministro, y eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio, eso es bíblico. No pondrás bozal al buey que trilla. Eso quiere decir que el obrero es digno de su salario. Repita la última palabra. Repítala otra vez. Salario. Así que el ministro, ¿qué debe tener? Pues un salario, pero no un negocio. El ministro debe ser un empleado de la iglesia. Debe recibir un salario. Eso es bíblico, porque entonces ¿de qué va a vivir? Pero muy diferente es cuando no se conforma con el salario, sino que quiere usar dígalo, el garfio de 3 dientes y todo, así como decía el disco, todo para mí. ¿No se acuerdan de ese? Acuérdense cuando ustedes eran mundanos. Todo es para mí. ¿Ah? Todo es solo para mí. ¿Bíblico es eso? No, obvio que no. Pero yo le hago una pregunta. ¿Será que estos garfios se usan hoy en día? Sí. Yo quiero una respuesta. Sí. Obvio. Cuando usted ve que se usa un garfio en un ministro, pues cuando lo ve pasar en una caravana de carros blindados con escoltas armados, 20 carros, 10 carros, qué sé yo, una caravana impresionante, y uno dice, pasó el presidente Santos por aquí. Le dice, no, ese no es el presidente tiene una caravana más pequeña. No era el presidente, entonces ¿quién era? No, es el ungido del Señor. Ahí se ve que se está usando ¿el qué? El garfio. Que esto no es lógico, iglesia. Cuando se ve todo ese despliegue de lujos exagerados que se van ya al otro lado, pues ahí hay el garfio.
Cuando ya se tienen suites en Miami, en las Islas Canarias, en las islas griegas, qué sé yo, o apartamentos en Francia, etcétera, pues ahí que se está usando el garfio. El obrero debe vivir de su salario. ¿Tengo yo un salario en esta iglesia? Sí. Vaya a los libros contables, tiene todo el permiso. Aquí hay un administrador en la iglesia, se llama Jorge. Pregúntele a Jorge, el administrador, me deja ver los libros, yo quiero ver cuánto gana el pastor. Vaya, mire, se va a quedar asombrado. Va a decir, ¿eso nomás? Sí, porque el obrero debe ganar un salario, no es un negocio. La iglesia no es un negocio donde se pone para llenarnos de plata. Tristemente sucede hoy. Tristemente, la iglesia la han convertido en un negocio, pero no debería ser así. Y este es el tema que estoy tratando de explicar. Entonces, voy a ir rápido porque el tiempo se me fue. Hace 8 días hablé del primer punto, los pecados de los hijos de ¿qué? De Elí. Le dije primero que los hijos de Elí robaban las ofrendas dedicadas a Jehová. Se las robaban. Metían el garfio y se lo llevaban para ellos. Segundo, le enseñé que los hijos de Elí robaban la carne que era para Dios, la carne antes de quemarla, la grosura se la llevaban ellos. Los hijos de Elí robaban la carne antes de quemarle la grosura de la ofrenda de paz, tal como Dios lo exigía. Tercero, los hijos de Elí llevaban al pueblo, ¿a qué? A menospreciar las ofrendas dedicadas a Dios. Hay gente que ya no diezma porque ya no le cree. ¿Qué le va a creer? La gente ya ni diezma, dice, no, ¿para qué voy a diezmar? ¿Para que ese hombre se lo robe? Esa es la imagen que desgraciadamente tenemos los que no robamos por culpa de unos cuantos ladrones que viven en sus deleites y nos califican a todos de ladrones. Hoy el pastor es un ladrón. Hable con cualquier persona que no sea cristiana. ¿Qué opina usted de un pastor? Es un ladrón. Por culpa de unos cuantos que meten el garfio. Desgraciadamente, esa es la verdad. Cuarto, los hijos de Elí, aparte de robar, ¿qué más hacían? Fornicaban con las mujeres que venían ¿a dónde? Al tabernáculo. ¿Ahí quedamos o di algo más? Ahí quedamos. Segundo punto en Números Romanos. La ignorancia de los hijos de Elí. Ignorancia era lo que llevaba a estos hombres a ese pecado. La ignorancia de los hijos de Elí. Primero, los hijos de Elí no conocían a Dios personalmente. No lo conocían. Repito, los hijos de Elí que no conocían a Dios. Oiga, servían, trabajaban para Dios y no lo conocían. Primera de Samuel 2:12. Primera de Samuel 2:12. Por favor, lea conmigo. Mire lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres que impíos. Oiga, eran sacerdotes, eran ministros y eran hombres impíos. Y óigame, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo le parece? ¿Usted puede creer eso? Servían a Dios, trabajaban para Dios y no lo conocían. No conocían a Jehová. No tenían conocimiento de Dios. ¿No le parece increíble? Eso es tanto como que un tipo se ponga a hacer una cirugía de corazón abierto y no tenga ni idea de cómo es un corazón, pero está abriéndolo. Es igual. Estos tipos servían a Dios, trabajaban para Dios y no lo conocían. Eran unos ladrones. Estaban trabajando en la obra de Dios y eran ladrones. ¿Por qué sucedía? ¿Por qué pasaba esto? Les recuerdo que la época era la época de los jueces, la época del mayor oscurantismo en el pueblo de Israel. Era la época, recuerda, de Sansón que yo le hablé, de Débora, la época de oscuridad. La palabra dice en el libro de Jueces que cada judío hacía lo que se le ocurría. Cada uno hacía lo que quería porque no había nadie para guiar al pueblo. El pueblo estaba totalmente ciego en esa época.
Mire, le traje un versículo para mostrarle en qué época se movieron estos sacerdotes. Jueces 2:10. Jueces 2:10. Y escúcheme. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y escúcheme. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Oiga, la primera generación, esa generación santa, esa generación que amaba a Dios, se murió. Y se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. No lo conocía. Trabajaba, pero no lo conocía. Yo he hablado con mi amada esposa. Tenemos convertidos unos 26 años tal vez. Y yo he hablado con ella. Yo le digo, Betty, créeme que si yo hoy no fuera cristiano, hoy, y alguien me viniera a compartir que me hiciera cristiano, yo no me haría cristiano. Por el pésimo testimonio que veo a diario. Cuando yo me hice cristiano hace 26 años, las cosas eran muy diferentes. No se oía nada de este cuento de la prosperidad y todo este mercantilismo de iglesias y venta de indulgencias. Eso no existía. Ese cuento de que llame, marque y eso no existía, nada de esas vainas. Eso de que compre un milagro, llame ahora y reciba su milagro. Haga la fila y yo le digo qué le va a pasar, le hablo al oído para saber qué le va a pasar. Eso no existía en esa época. Y si existiera hoy, yo no me haría cristiano por el pésimo testimonio. He visto cómo el oscurantismo ha entrado en la iglesia cristiana poco a poco. Se está cumpliendo la profecía que Jesús dijo, que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer colocó en 3 medidas de harina, hasta que poco a poco la harina fue ¿qué? Leudada. Las 3 harinas es la iglesia. La levadura que puso la mujer es un cuadro del pecado que Satanás introduce encubiertamente en la iglesia. La mujer es un símbolo del diablo. La levadura es un símbolo del pecado. Y ese pecado, esa corrupción ha ido contaminando la iglesia poco a poco, lentamente, hasta que la iglesia está siendo ¿qué? Leudada. La iglesia perdió el norte hace siglos. La iglesia lo único que le interesa es el dinero. Se predica solo dinero. ¿O no es verdad? Dios está levantando hombres como yo. Somos poquitos que estamos gritándole al pueblo que salga de esta ignorancia, porque Cristo va a llegar. Se van a quedar con sus millones en el banco. Se van a quedar contando su plata, y detrás de sus pastores de lujos y de burbujas y de mansiones y de autos lujosos y de vanidades, se van a quedar, iglesia. Y Dios me dijo que tenía que hablarle al pueblo, prepararlo, porque se va a quedar. La iglesia está a punto de quedarse del arrebatamiento. Y la razón es que la gente no tiene ¿qué? Conocimiento de Dios. La gente no conoce de Dios. La gente solo piensa en el factor dinero. Y esto no es el evangelio. Segundo, los hijos de Elí. Esto es escandaloso lo que voy a leer. Los hijos de Elí trabajaban en el tabernáculo, pero no conocían al Dios del tabernáculo. ¿Usted puede creer esto? Trabajaban en el tabernáculo, servían en el tabernáculo, ministraban en el tabernáculo, predicaban en el tabernáculo y no conocían al Dios del tabernáculo. Oiga lo que dice Oseas 4:6. Todo lo hemos leído, pero Oseas escribe en este tiempo de oscuridad al pueblo. ¿Qué le escribe el profeta a todos estos sacerdotes ciegos? ¿Qué les dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mire que Dios le está hablando a sacerdotes.
Ustedes desecharon la palabra y yo los voy a echar del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dijo Cristo? Cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa con ambos? No oigo. Ambos caerán en el hoyo. Hoy tenemos una cantidad de ciegos guiando a otros ciegos, y todos esos ciegos guiados por otros ciegos van a caer en el hoyo, porque no les están predicando la verdad. El pueblo se pierde porque le falta ¿qué? Conocimiento. Usted, Dios lo trajo a esta iglesia para que tenga y reciba ¿qué? Conocimiento. Usted aquí no va a recibir palmaditas en la espalda y abracitos. Usted aquí va a recibir doctrina que lo va a sacudir de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, pero lo va a llevar al cielo si usted permanece en ella. Mire esta palabra que traje en Romanos 1:28 para apoyar lo que estoy diciendo. Que como estos hombres trabajaban en el tabernáculo, pero no conocían al Dios del tabernáculo. Mire lo que dice Romanos 1:28. Como ellos, los sacerdotes, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no que convienen. ¿Qué cosas no convienen? Meter el garfio en las cosas que son de Dios. Confórmate, dile a tu hermano, hay que conformarnos con el pecho y la espaldilla. Los que vinieron hace 8 días saben de qué estoy hablando. Era lo que Dios le permitía al sacerdote tocar. Repita, hay que conformarnos con el pecho y la espaldilla. Levante la mano los que están entendiendo. Los que no entienden, pregúntele ahora al salir, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de la parte de la ofrenda que Dios permitía que el sacerdote tomara. ¿Era el qué? El pecho y la espaldilla, pero no todo. No, hermano, qué pena con los predicadores que viven en deleites y en lujos y protegidos por miles de escoltas. Qué pena, hermano. Usted no puede meter el garfio y llevarse todo. Eso no es bíblico. Así se moleste conmigo, eso no es bíblico. Y eso es un abuso a las ofrendas que le pertenecen al Creador, al Dios del universo. ¿Por qué cree usted que se necesitan ungidos escoltas? ¿Por qué cree usted? Porque tiene temor. Porque sabe que está haciendo las cosas mal y tiene que buscar la forma de que lo guarden. ¿Por qué un siervo como yo, humilde, sale por la calle sin ninguna escolta? Porque yo no tengo temor. Porque no tengo rabo de paja. Y si me he de morir, moriré como un mártir. Y el cielo me esperará porque tengo mis manos limpias y mi corazón limpio y Dios es mi testigo. No tengo temor a morir. Estoy preparado para cuando Dios me diga. Por eso hablo con tanta autoridad. Y no me da miedo predicar. Y está saliendo al mundo entero este mensaje. Porque no tengo temor de Dios, del mundo. Tengo temor al Dios creador. A Él sí le temo. Es triste todo lo que está pasando en la iglesia. Hace 25 años no era así las cosas. Y he visto caer la iglesia a tumbos de una manera increíble. Cada día es peor, iglesia. Es degradante, es vergonzoso. A veces me da pena decir que soy pastor por el testimonio de otros. Porque dice uno es pastor y lo miran con desconfianza, inmediatamente se guardan los bolsillos. Qué triste, iglesia. Y hombres como yo que vivimos de un salario, que amamos a Dios con el corazón, somos calificados como ladrones por culpa de otros, y eso es injusto. Hace unos meses profeticé que Dios venía a destapar ollas podridas y empezó a cumplirse. Y hoy vuelvo y se lo digo, se destapó la primera y viene una destapada de ollas una tras otra. Acuérdese que se lo estoy diciendo. Tercer punto en Números Romanos.
Tercero, Samuel y los hijos de Elí. Samuel y los hijos de Elí. ¿Quién es Samuel? Alguien dirá, ¿quién es Samuel? A ver, présteme atención. ¿Quién era el papá de Elí? Que era el sumo sacerdote. Sus hijos pecadores, eran los sacerdotes, omni fines, malos hijos. Y estos hombres pecaban, hacían cosas terribles, pero Dios, en medio de tanta pudredumbre, siempre levanta hombres de Dios, hombres buenos. Y Dios, en medio de esta oscuridad en que andaba este tabernáculo, levantó a un joven llamado Samuel. Una mujer ofreció ese niño cuando era estéril, no tenía hijo, y fue al tabernáculo y lloró para que Dios le regalara un hijo, y le dijo: Dios, si tú me concedes ese hijo, te lo voy a consagrar. Y así fue. El nombre de esa mujer era Ana. Ella cumplió la palabra. Dios le regaló el hijo, y el hijo lo entregó cuando era un niño, un bebé. Lo destetó, le dejó de amamantar y lo entregó al tabernáculo a Elí. Y el niño empezó a crecer. Y yo traje un paralelo entre los hijos de Elí y ese niñito Samuel. Y mire lo que encontré. Primero, mientras Samuel ministraba a Jehová, los hijos de Elí robaban sus ofrendas. Vuelvo y le repito. Mientras Samuel, ese niño santo que hablaba con Dios, mientras Samuel ministraba a Dios, le servía, los hijos de Elí, ¿qué hacían? Robaban sus ofrendas. Y se lo voy a demostrar. Primera de Samuel 2:18. Primera de Samuel 2:18. Escuche. Y el joven Samuel, ¿qué hacía? Pero ayúdeme. Póngale ganas. ¿Qué hacía el joven Samuel? Ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ese efod de lino nos habla de pureza, santidad, porque el efod era limpio. Era un joven que servía a Dios, ministraba al Creador. Ahora compárelo con los hijos de Elí. Primera de Samuel 2:17. Primera de Samuel 2:17. Oiga lo que sigue. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Así que mientras Samuel ministraba a Dios con el corazón, los hijos de Elí se robaban todo el dinero, metían el garfio. ¿Alguien entiende? Hoy sucede lo mismo, iglesia. La gente debería tener cuidado de calificar a todos los ministros como ladrones. No todos somos ladrones, iglesia. ¿Hay ladrones? Sí los hay. Pero también hay un puñado de hombres de Dios que amamos verdaderamente al Altísimo. Todavía hay un remanente santo que aguarda la venida de Cristo. Segundo, oiga lo que dice. Mientras Samuel crecía, repita, crecía espiritualmente, los hijos de Elí se hundían en su ignorancia. Mientras el joven crecía, los otros se hundían. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:26. Primera de Samuel 2:26. Primera de Samuel 2:26. Escúcheme. Y el joven Samuel, ¿qué pasaba con el joven? Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven iba ¿qué? Creciendo, y Dios lo aceptaba y el pueblo lo aceptaba. Ahora compare con estos hijos pecadores. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo le parece? Mientras el joven en el mismo tabernáculo, al mismo tiempo, en los mismos años, en la misma época, porque
Los hijos de Elí veían al joven Samuel, lo vieron crecer. Mientras ese joven le servía a Dios y crecía espiritualmente y Dios lo aceptaba y el pueblo lo aceptaba, los otros cada vez se prostituían más, se robaban todo, se hundían en su ignorancia. Eso es lo que dice. Tercero, mientras Samuel agradaba a Dios con su ministerio, los hijos de Elí lo hacían airar. Vuelvo a repetir, mientras Samuel agradaba a Dios con lo que hacía, con su ministerio, los hijos de Elí hacían a Dios ¿qué? Airar. Es triste, iglesia, que mientras unos tratamos de agradar a Dios, de hacer las cosas bien, otros lo ofenden y lo llenan de ira. Primera de Samuel 3:19. Primera de Samuel 3:19. Escúcheme. Y Samuel ¿qué? Creció. Mire que ya no iba creciendo. Vea el proceso. ¿Ahora qué? Creció. Y escúcheme. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué bonito, iglesia. Ya no era un niño. Ya no estaba ni siquiera creciendo. Ya había ¿qué? Crecido. Y Dios lo respaldaba. Y Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahora compare. Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13. Y oiga lo que Dios dice a los hijos de Elí. Y le mostraré, dice Dios, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, escuche, yo he jurado, dice Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mientras Dios estaba feliz con el joven Samuel y lo aceptaba y aprobaba sus palabras y las sostenía, a los otros los quería matar. No quería nada con ellos. ¿Cómo la ve, iglesia? Cuarto en número Romanos. Cuarto en número Romanos. El juicio de Elí y su familia. El juicio de Elí y su familia. Oiga lo que le voy a decir. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de paciencia. Pero Dios también es un Dios de juicio. El hecho de que usted vea que nada pasa, de que se sigue metiendo el garfio de 3 dientes y como que pasan los años y todo sigue igual y que Dios no hace nada, no creas que Dios no va a hacer nada. Ya verás a Dios actuar. Lo que pasa es que un día para Dios es 1000 años para nosotros. Dios es un Dios de paciencia, pero más pronto de lo que ustedes piensan, Dios se va a levantar. Y cuando Dios se levanta, que tiemblen los que lo hacen airar, los que meten el garfio de 3 dientes, que se preparen. Porque el Dios de la gloria está a punto de levantarse de su trono. El juicio de Elí y su familia. Primero, Dios anunció que Elí sería castigado por permitir a sus hijos profanar ¿qué? Las ofrendas. Primera de Samuel 2:29. Oiga lo que Dios dice aquí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Yo no sé si entendieron esto. Dios, atención, míreme aquí. Dios le está preguntando a Elí que por qué permitió
que sus hijos hollaran sus sacrificios y tomaran lo que no era de ellos. Que por qué permitió que sus hijos se engordaran con lo que era de él. Le pregunta Elí, respóndeme Elí, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no has hecho nada para frenarlos? Segundo, Dios anunció que Elí sería castigado por permitir el pecado sexual de sus hijos. Dios anunció, como está anunciando hoy, que Elí sería castigado por permitir el pecado sexual de sus hijos. Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo. Y atiéndame, repita lo que sigue. Y oía, repítalo. Y otra vez, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Fue dura la reprensión del papá a sus hijos? No. Debió haber traído una pluma para acariciarlos mientras les hablaba. Debió haber traído ese plumero que usan las mamás para sacudir el polvo. No, hijos míos, lo que ustedes están haciendo, date la vuelta a la espalda, te sigo hablando. Lo que estás haciendo está mal, hijo mío. Eso que estás haciendo es pecado. Voltéate para sobarte por aquí. Eso que están haciendo es desagradable a Dios. Si ustedes pecan contra el hombre, pues bueno, los jueces le juzgarán. Voltéate otra vez, te sobo la cola, ¿sí? No hagan eso porque Dios se va a enojar. No, pues no los vaya a regañar mucho. Yo no sé si ese es el caso de muchos cristianos hoy, tolerantes con sus hijos. Tercero, Dios anunció que Elí y su descendencia serían excluidos del sacerdocio para siempre. Dios los va a sacar del sacerdocio para siempre. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, dice Dios, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, y esto es para este tiempo, he aquí, vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Cuarto, Dios anunció que debido al pecado, la casa de Elí caería en desgracia. Dios anunció que debido al pecado, la casa de Elí caería en desgracia. Primera de Samuel 2:32 y 33. Oiga lo que Dios dice. A Elí, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Quinto, Dios anunció que debido al pecado, los hijos de Elí pagarían con su vida. Los hijos de Elí pagarían con su vida. Primera de Samuel 2:34. Primera de Samuel 2:34.
y te daré por señal, dice Dios, esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Cómo la ve? Con Dios no se juega, hermano. Sexto, el castigo anunciado por Dios, el castigo anunciado por Dios tuvo su cumplimiento en un solo día. Reciban esta palabra, porque esto usted lo va a ver con sus ojos en este tiempo. El castigo anunciado por Dios tuvo su cumplimiento en un solo día. Primera de Samuel 4:11. Primera de Samuel 4:11. Quiero que lean y atiendan muy bien a la lectura porque es un poquito larga. Atiéndame. Lea en la pantalla. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, murieron. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo y la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecho una gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y óigame, el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Así que ya había muerto el papá y los hijos, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La palabra profética se cumplió al pie de la letra. Tanto padre como sus dos hijos, como su nuera, y más adelante, si siguen leyendo, muere toda la familia sacerdotal, porque se habían aprovechado de las ofrendas que pertenecían al Dios de los cielos. Padre, Dios de la gloria, al Dios a quien temo y a quien sirvo,
Sé que esto no es un simple sermón, es una palabra profética que se va a cumplir en este tiempo, en muchos ministros que se han aprovechado de las ofrendas y que no hacen otra cosa más que meter el garfio de 3 dientes, que se han llenado de lujos y vanidades. Oíd palabra de Jehová: las ollas podridas serán destapadas. Sacaré a luz la vergüenza de aquellos que se han enriquecido a costa de mis ofrendas. Castigaré el pecado de los ministros que se han llenado de placeres y de lujos. Vendré con juicio y cortaré uno a uno hasta que entiendan que yo soy Jehová el Señor. Limpiaré mi casa y la prepararé para mi venida. Sigue predicando la verdad. No temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Sigue adelante, porque yo soy tu escudo y tu fortaleza, y nadie tocará tu cuerpo, ni tu mente, ni tu cabeza, porque yo te tengo preparado para predicar mi mensaje a todos los rincones del planeta. Sigue adelante y no temas, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Alábelo porque Él vive. Alábelo porque Él vive. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Hoy te decimos que aquí estamos, Señor, dispuestos a adorarte, dispuestos a entregarte todo nuestro corazón, Jesús. Toda nuestra vida es para ti, Señor. Toda nuestra vida, Jesús, te pertenece. Solo para ti, Señor. Llada está mi alma para conocerte. Tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oh. Amor es melodía que en la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí.
un dilema.